Bien, buenos días, señores. Esta semana, como saben, estamos en paro, así que en teoría no podemos pasar clases. No, no es que no podamos, sino es que por responsabilidad y por apoyar, digamos, a la universidad en este tema de protesta, por eso es que no hay clases. Ahora, sin embargo, eso no significa que no puedan aprender, ¿no? A nadie le pueden prohibir aprender. Y en ese sentido, lo que se ha hecho es habilitar el aula virtual, entonces, para que ustedes puedan seguir aprendiendo, de tal forma que no nos quedemos pasando clases en Navidad y Año Nuevo. Y lo que necesitan para poder aprender, aparte de que reciban las lecciones, y eso está ya en la unidad número 2, ustedes saben que ahí está todas las lecciones de teoría, pero por esta semana se ha incluido también algunos ejercicios de práctica. Pero para completar, recuerden, no solamente mirando se aprende, sino que mirando lo que llegamos a hacer es tratar de entender algo, pero la única forma de aprender es haciendo cosas. Y por eso tienen un práctico. El práctico de la semana anterior, que no lo ha entregado casi nadie, les he habilitado esta semana para que lo puedan realizar y entregar hasta el día domingo. Pero el práctico de esta semana sigue estando vigente como los demás prácticos, ¿no? Como entrega hasta el día viernes. Y no son muchos ejercicios, son 3, 4, no pasan de ahí. A lo mucho un ejercicio al día, digamos, ¿no? Para poder practicar y estar al día con todo eso. Realmente la idea sería de que ustedes hayan visto las lecciones y podamos aclarar dudas, ¿no? Más o menos va por ahí. Como le dije, no voy a pasar clases, sin embargo, como les mencioné, no puedo yo ni nadie le puede prohibir a ustedes aprender. Y en ese sentido las lecciones están de manera virtual en la plataforma para continuar con el avance. Lo que voy a hacer en este momento es hacer una especie de pauta para que les pueda servir de guía para poder entender las lecciones de esta semana y de la próxima semana. A ver, vamos por aquí. Entonces, estamos hablando ahora de algoritmos, análisis de algoritmos en 2 ciclos. Entonces, ¿cómo es esto? Por un lado, estamos hablando de que vamos a hacer algoritmos en 2 ciclos. Esta clase de algoritmos, las que vamos a ver, las que tocan de tema esta semana y la siguiente, se refieren a lo siguiente. En principio, tenemos un algoritmo que hace un ciclo, ¿no es cierto? Es decir, hay un conjunto de instrucciones que se van a repetir y se van a repetir. Tiene este formato más o menos, ¿verdad? Y ese ciclo está a su vez dentro de otro ciclo. Un ciclo dentro de otro ciclo. Ahora, el asunto es que este ciclo externo, el ciclo externo o cualquier ciclo en general que hasta ahora hemos estado viendo, los ejercicios que hemos visto la semana anterior y la semana anterior, hemos visto ejercicios o algoritmos, mejor dicho, que para resolver el problema necesitan hacer un ciclo, ¿no es cierto? Y este ciclo puede ser de 2 maneras. Y en este caso el ciclo externo puede ser lineal o puede ser logarítmico. Y lo mismo, el ciclo más interno también puede ser lineal y también puede ser de tipo logarítmico. Lo que nos va a generar 4 posibilidades, ¿no? En general, a partir de ahí,
vamos a tener 4 posibilidades hablando de tiempo de ejecución del algoritmo. Este algoritmo de un ciclo dentro de otro ciclo nos puede generar que sea lineal el de afuera, lineal el de adentro, lineal y lineal, con lo que tendremos un algoritmo cuadrático. Que son justo lo que estamos analizando esta semana. Es decir, nos va a salir cuadrático. Ahora, podría ser lineal el ciclo de afuera y podría ser logarítmico el ciclo de adentro. Entonces aquí vamos a tener algoritmos de tipo n logarítmico, cuyos ejercicios los vamos a ver la próxima semana. Es decir, n logaritmo en base 2 de n. Entonces, puede ser lineal con lineal cuadrático o lineal logarítmico que nos va a dar n logarítmico. Ahora, la otra combinación es que el ciclo de afuera sea de tipo logarítmico y el ciclo interno sea lineal. Entonces, si el ciclo de afuera es logarítmico y el ciclo interno es lineal, entonces vamos a tener otro de tipo n log n. O sea que hay dos situaciones que nos puede dar n log n, que sea lineal el de afuera, logarítmico el de adentro, o logarítmico el de afuera y lineal el interno. En ambos casos vamos a tener n log n. Ahora, la cuarta posibilidad es que el ciclo externo sea de tipo logarítmico y el ciclo interno también sea logarítmico. Si se da esa situación, entonces es logaritmo al cuadrado. No es un cuadrático, sino es logaritmo al cuadrado. Es decir, tiene un formato más o menos de este tipo, ¿no? Logaritmo en base 2 de n, y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tener esas 4 configuraciones. Entonces, el ciclo interno hace un recorrido lineal o puede ser de tipo logarítmico. El ciclo externo puede ser de tipo lineal o puede ser logarítmico, y ahí tienen las 4 combinaciones que se pueden generar, ¿no? Eso con ciclos dentro de un solo proceso que tenga este formato, ¿no? Un solo proceso. Ahora, estos algoritmos se pueden escribir también en 2 procesos, ¿ok? En 2 procesos. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener un proceso P, digamos, ¿no? Que contiene internamente un ciclo, y dentro de ese proceso P llamamos a un proceso Q. ¿De acuerdo? Y este otro proceso Q también contiene un ciclo. Ese ciclo contiene instrucciones. Y llegamos a la misma situación. Este proceso P depende del proceso Q. El proceso Q, el proceso Q se va a repetir varias veces porque está dentro del ciclo P. Entonces va a llamar muchas veces al proceso Q. Y este proceso Q contiene internamente instrucciones. Entonces, igual que en el caso anterior,
este ciclo en P puede ser lineal o logarítmico. El ciclo en Q también puede ser lineal o logarítmico. Y por lo tanto vamos a tener de la misma manera las 4 combinaciones también, ¿no? Vamos a tener lineal y internamente un lineal también, lineal llamando a lineal. Vamos a tener un lineal llamando a un proceso logarítmico, o un proceso logarítmico llamando a un proceso lineal, o un proceso logarítmico llamando a otro proceso que es logarítmico. Entonces, a partir de ahí, obviamente, esto nos va a dar algoritmos cuadráticos, el primer caso. En el segundo vamos a tener n logarítmico. En el tercer caso, igual que en el anterior, fíjense, es lo mismo, n log n. Estamos hablando de cómo va a salir el TDN, ¿no? Del algoritmo. Y en el último caso, vamos a tener el logaritmo al cuadrado. Entonces, los algoritmos que se van a analizar pueden ser que estén en un solo proceso escrito todo, o que se puede escribir en 2 procesos. Pero la clave aquí es que dentro del ciclo de uno de los procesos está la llamada al otro proceso que también está dentro de un ciclo. Entonces, este es el proceso independiente, llamémosle Q, y dependiente del proceso Q. En mi opinión, ustedes ya deberían empezar a acostumbrarse a escribir algoritmos en estos formatos. Hay que evitar en todo lo posible escribir algoritmos que estén ciclos dentro de ciclos. No solamente por el hecho de que calcular el tiempo de esta clase de procesos es un poquito más, no diríamos complicado, más moroso, pero y en este es más sencillo, ¿no? Esta forma de escribirlo lo simplifica el proceso de cálculo, pero también ayuda a escribir el algoritmo, porque aquí hace esto una sola tarea. También hace una tarea, pero depende de otro que haga la otra parte de la tarea. Entonces, esto se trata de transferir, digamos, a otro proceso que haga una parte del trabajo, ¿no? Delegar, esto se llama delegar tarea. Es algo a lo que ustedes tienen que ya empezar a acostumbrarse a escribir algoritmos donde puedan delegar tareas a otros algoritmos y que estos otros algoritmos puedan hacer esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, hay básicamente de estas 2 formas. Ahora, cuando hay instrucciones dentro de un ciclo, entonces, por un lado, estos de acá, los de un proceso, aparte de que puede hacerse un proceso así, necesariamente va a ser iterativo, ¿no? A ver. Los de un proceso van a ser obviamente iterativos. Mientras que los de 2 procesos pueden ser iterativo o recursivo. Es posible generar una combinación, es decir, puedo escribir un algoritmo recursivo que adentro del algoritmo tenga un ciclo. Eso lo van a ver ustedes cuando lleguen a la materia de inteligencia artificial. Hay algoritmos muy interesantes de inteligencia artificial, especialmente los que se aplican a juegos, que tienen justamente esa característica, ¿no? De ser un algoritmo recursivo que contiene internamente un ciclo. O sea, que de alguna forma esos algoritmos van a ser, en el mejor de los casos, logaritmo al cuadrado, y en el peor de los casos, cuadrático. No puede pasar de cuadrático, ¿no? No va a pasar de ahí. Entonces, eso es lo que hay que
tomar en cuenta para poder hacer los cálculos. Si logramos identificar en qué formato está, ya tienen una idea de qué tiempo va a salir. Pero esto no es suficiente, ¿no? O sea, con solo esto decir, bueno, va a salir así o así. Todavía hay más combinaciones que pueden, que tienen que tomar en cuenta. Cuando dijimos que el recorrido es lineal creciente o lineal decreciente, y en ese sentido va a haber algunas variaciones. Y ese detalle también lo tienen que tomar en cuenta. Fíjense que de las otras dos posibilidades, ahorita vamos a considerar solamente una. Esta de acá, a partir de acá, puede ser cuadrático, pero con recorridos, vamos a escribirlo así, recorridos crecientes o decrecientes. Puede haber recorridos crecientes o decrecientes, y la otra forma sería simplemente recorrido total. La mayoría de los algoritmos no hacen recorrido total. La mayoría de los algoritmos cuadráticos en realidad hacen recorridos que son crecientes o decrecientes. Sí. Crecientes o decrecientes. Bueno, ahorita les explico más aquí abajo, ¿no? Porque aquí ya no tengo espacio arriba. Vamos a hacerlo más aquí abajo. Nos vamos a concentrar ahora en los algoritmos cuadráticos. Ya vimos de dónde vienen los algoritmos cuadráticos, aquellos cuyo TDN tiene más o menos este formato: AN al cuadrado más BN más C. Ese es el formato que tienen los algoritmos cuadráticos, ¿no? Por eso se llaman cuadráticos. Ya vimos más arriba que tienen que ver con un ciclo dentro de otro ciclo. Si está hecho en un solo proceso, y si está hecho en dos procesos, tiene que ver con un ciclo llamando a otro algoritmo que tiene también un ciclo. Entonces va a tener este formato. Ahora, particularmente, ¿cómo es que llega a estos algoritmos a ser cuadráticos? En principio estamos hablando de procesar un conjunto de n datos. Aquí vamos a ver ahora las características. Estos algoritmos, particularmente los que estamos hablando de esta semana, los cuadráticos, estamos hablando de que hay un conjunto de n datos que van a ser procesados, y a este conjunto de datos se lo va a procesar haciendo un recorrido, ¿de acuerdo? De tamaño n. Fíjense, un solo recorrido de tamaño n haciendo algo con cada dato, eso sería lineal. Sin embargo, estos algoritmos lo que van a hacer es volver nuevamente a procesar, hacer todo el recorrido de nuevo. Y luego lo van a hacer otra vez de nuevo. Y luego lo van a hacer otra vez de nuevo. Y otra vez, y así sucesivamente varias veces. En total, ese mismo recorrido lo van a hacer, se va a hacer n veces. ¿Me entienden? El mismo recorrido se va a ejecutar una vez y otra vez y otra vez, n veces.
La verdad es que es bien raro algoritmos que hagan eso con el mismo conjunto de datos. En vez de hacerlo una sola vez, lo van a hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y así n veces. Y es por eso que su forma de tiempo sale así, cuadrático, ¿no? Cuadrado. Y es por eso que ustedes dirían, a ver, ¿cómo se hace esto? Por j de 1 to n, ¿no es cierto? Ya llegó a n y ese está dentro de otro ciclo que lo vas a hacer de nuevo el for j de 1 a n, por j de 1 a n. ¿Y quién hace que se repita eso? Hay un for i de 1 a n también, ¿no es cierto? Esto normalmente lo hacen con i y los recorridos lineales lo hacen con j. Y ahí es que sale esta forma de tiempo para los algoritmos. Sin embargo, no es la única manera. Cuando hace rato decía recorridos crecientes, es que a veces lo más normal sería que se visite un dato una sola vez, luego se visite de nuevo el primer dato y el segundo, o sea, un recorrido de un solo dato, luego se hace un recorrido para 2 datos, luego para 3, luego para 4, luego para 5 y así sucesivamente, para 6 y qué sé yo, ¿no? Y así hasta que el último ya es un recorrido de n. Y aquí es donde vamos a tener este recorrido creciente, si quiere, ¿no? Y el otro formato sería recorridos decrecientes, es decir, la primera vez podríamos recorrerlo todo, los n datos, la próxima un dato menos, la próxima un dato menos, y así sucesivamente, en recorridos decrecientes, hasta que finalmente se va a hacer un recorrido cada vez más cortito. Siguen haciéndose n recorridos, pero el primero es cortito y va creciendo, creciendo, cada vez más largo el recorrido, o puede ser un recorrido total y va decreciendo los recorridos, cada vez se visitan menos datos para procesarlo. Y crecientes pueden ser también de varios formatos, así que lo voy a resumir en estos dos formatos. Ahora, estos siguen siendo cuadráticos, solo que a la hora de calcular tiempo aquí va a salir n cuadrado sobre 2, un n sobre 2. Pero va a depender de la constante a. Si es un número par, como es divisible entre 2, entonces no se va a ver que está partido por 2, pero en los cálculos sí van a aparecer n partidos por 2. En los cálculos, ¿no? Y en el resultado final, como dije, depende de los valores de a y de b. Si son números pares, se van a simplificar con el medio, o sea, con esto sobre 2, y va a quedar como si, bueno, normal, así como está aquí ahorita, digamos, ¿no? Solo cuando A y B sean impares, es que se va a ver todo esto dividido entre 2, todo esto dividido entre 2. Cuando las constantes A y B sean números impares. Y bueno, ¿cuándo se van a dar? Repito, cuando los algoritmos sean de recorridos crecientes o decrecientes, es cuando en los cálculos van a ver que esto está sobre 2 sobre 2. Estos algoritmos están sobre 2 y sobre 2. Entonces, si logran identificar que tiene este formato de recorridos para procesar datos, los algoritmos que están analizando, entonces ya queda claro que son algoritmos de tipo cuadrático, ¿no? De tipo cuadrático. ¿Ok? Bueno, tomando en cuenta eso, habrá que ver algunos algoritmos, ¿no es cierto?, de tipo cuadrático, y vamos a tratar de ver diferentes versiones de algoritmos que ustedes conocen y que son de este formato. Así de puro, podríamos inventarnos uno, pero yo prefiero trabajar con algoritmos reales, ¿no es cierto? Y esos los van a ver ustedes. Yo lo voy a escribir por ahora aquí, los algoritmos, el día de hoy, no vamos a tomarnos mucho tiempo. Y ya en las lecciones de esta semana ya ustedes van a ver el proceso más detallado de cómo calcularlos, y lo que voy a hacer yo ahorita es mostrarles cómo serían estos procesos. Entonces vamos a irnos a esta herramienta para escribir en forma de texto.
Por ejemplo, vamos a ver el algoritmo de ordenamiento de burbuja, ¿no? Un algoritmo súper sencillito. Un algoritmo que creo que todos conocemos y estamos muy familiarizados con él. No voy a poner el tipo de datos de los parámetros, solo saber que el parámetro es un vector y la cantidad de datos que va a procesar ese vector, ¿no es cierto? Comenzamos por ahí. Necesitamos un par de contadores. El típico for i, pero no lo voy a hacer con for. Lo vamos a hacer con while. Este es el que dice cuántas veces se va a repetir. También podríamos hacerlo con n disminuyendo, pero bueno, que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Y aquí hay otro J. El típico intercambio, ¿no es cierto? Haciendo el recorrido del vector, si un elemento es mayor que el de la derecha, entonces hace un intercambio con él y lo va empujando, ¿no? Así de esa manera lleva el mayor al final. ¿Les suena familiar? Porque ese ejercicio lo hicimos en los algoritmos lineales, justamente. Fin del algoritmo. Entonces, como ven ustedes aquí, hay un ciclo que está dentro de otro ciclo, y esto hace recorrido descendente, porque el ciclo, la primera vez que se ejecuta el ciclo interno, va a llegar desde la primera casilla, desde la 0 hasta la última casilla. Bueno, en realidad hasta la penúltima con esto, ¿no es cierto? Llega hasta la penúltima porque la penúltima compara con la última. No se olviden que está comparando J con J más 1. Entonces la penúltima va a comparar con la última casilla, y si es verdad lo va intercambiando, ¿no es cierto? En todo el recorrido. La primera vez va a ser desde la primera casilla hasta la penúltima, pero como iba aumentando, entonces el límite va disminuyendo. El segundo recorrido ya no va a ir hasta el penúltimo, va a ir hasta el antepenúltimo, y el siguiente recorrido va a ir hasta el antepenúltimo, y así sucesivamente. Este es, en todo caso,
el algoritmo de ordenamiento de burbuja que consta de un ciclo que está dentro de otro ciclo, ¿no? Un ciclo que está dentro de otro ciclo. Ahora, ¿cómo sería este mismo algoritmo escrito en dos procesos? Entonces, la idea es que este ciclo externo sea el proceso y que de aquí pueda llamar al otro proceso. Fíjense, aquí es donde entra el cambio. Entonces, haciendo un proceso, este sería el que ordena. Pero este ordenar va a llamar a otro proceso que se llama burbujear, al que va a mandarle el vector y obviamente ordenar todos los elementos, o sea, va a llevar el mayor hasta el final de n. A ver, esta la cosa. Era mejor trabajándolo solamente con n, ¿no? Mientras n sea mayor a 1. Tiene más de un dato, llama al proceso que va a burbujear, que hace lleva el mayor de los datos hacia el final de todo el vector. Pero luego le vamos disminuyendo a la cantidad, ya el vector va a tener un dato menos. Entonces va a llamarlo de nuevo, no hay variable, lo va a llamar de nuevo con uno menos y lo va a llamar de nuevo con uno menos, con uno menos. Yo voy a hacer simplemente para efectos de que no se me enreden, declarar una variable y que inicialmente le voy a poner el mismo valor de n. Entonces tenemos aquí con i. Es lo mismo, pero como yo sé que se van a enredar, este es para desenredarlos. Al final es lo mismo. Aquí sería más o menos lo mismo, ¿no? I es igual a n. Bueno, esto lo voy a dejar así nomás. Si hay uno menor que 1, no hace nada. Uno menor que 2, o sea, de dos datos en adelante igual, aquí igual. Pero aquí yo creo que queda más entendido haciendo esto, ¿no? Va a enviar el mayor al final de todos los elementos. Luego va a volver a hacer de nuevo lo mismo, pero ya no con todo, sino con uno menos, menos el último, y así sucesivamente, ¿no? Con uno menos. Si este es el proceso que ordena, entonces por aquí vamos a tener el proceso que lleva el mayor al final. El burbujear, ¿no? Este sería el proceso de burbujear. Este ya lo hicimos por si acaso, ¿no? Pero estoy cambiando variables, al final fíjense que es básicamente el mismo algoritmo que está al lado izquierdo, solo que está separado en dos pedazos esta vez. Podría haberlo dejado de CJ, ¿no? Pero bueno, ya llegamos aquí.
Bueno, este es el mismo algoritmo que este otro, solo que este está escrito un ciclo dentro de otro, mientras que en esta otra versión tenemos este algoritmo burbujear que está escrito en un solo ciclo, que solo lleva el mayor al final nada más. En cambio, este otro algoritmo ordena. ¿Cómo lo ordena? Lleva el mayor al final, luego el siguiente mayor, luego el siguiente mayor y el siguiente mayor. Entonces, llevando un dato hacia el final, cada vez logra tenerlo ordenado completamente el vector. Y este está haciendo lo mismo, ¿no? Como dije, un ciclo dentro de otro o dos procesos, pero un proceso que tiene un ciclo que llama a otro que también tiene un ciclo. Ahora, la versión recursiva de cada uno de estos también, porque puede ser un solo proceso o dos procesos, y estos dos procesos pueden ser, eso fue lo que le mencioné hace rato, ¿no es cierto? Puede ser un solo proceso que va a tener dos ciclos iterativos, o pueden ser dos procesos donde cada ciclo puede ser iterativo o recursivo. Entonces aquí hay dos procesos iterativos por ahora, y hay que reescribirlos para hacerlos recursivos, ¿no? O sea, vamos a tener la misma versión en recursivo. Claro, en recursivo ya no hay while, ¿no? Hay un if solamente. Eh, Caso base, tiene dos casos base burbujear. Si tiene 0 datos o tiene un dato, no hay nada que hacer. Cuando hay más de uno es cuando se hace algo, ¿no? Cuando hay más de un dato. Entonces, si n es mayor a 1, este ya es el caso general, ¿no? Caso general. Y ahí adentro, obviamente, ya hay un proceso que hace lo mismo con uno menos, ¿no es cierto? Lleva el mayor al final. Entonces, burbujear el mismo vector menos el último. Este lleva el mayor al final hasta el penúltimo en realidad. Y lo único que necesitamos averiguar es si el penúltimo, que es n-2, es mayor que el penúltimo. El último dato está en n-1, no nos olvidemos. Si eso es verdad, entonces hacemos el intercambio. Y eso también está aquí en ambos casos, me olvidé, en todos los casos, ¿no? Nos faltó aquí la última. Asignación a X. Para completar el intercambio. Y aquí ya no hay esto. Okay, bueno, ya tenemos aquí la versión recursiva del mismo algoritmo. Como ven, el invariante es el mismo. Compara dos datos consecutivos y si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, lo intercambia. Ahora veamos la versión recursiva de ordenar. Lo mismo, no puede ordenar si tiene 0 datos o un dato. Caso base es 0 o 1. Ahora, si hay más de un dato, entonces sí.
el caso general. En el caso general va a llevar el mayor al final, ¿no? Va a burbujear llevando el mayor al final de todos los elementos. Y después de llevar el mayor al final, entonces va a ordenar lo que queda. Va a ordenar del mismo vector, pero ya no todos los datos, sino uno menos. Como el mayor ya está al final, por este proceso, este ordena todos los demás, ¿cierto? Todos los demás, y con eso el vector queda totalmente ordenado. Entonces, el mismo algoritmo en un solo proceso, el mismo algoritmo en dos procesos iterativos, dos procesos recursivos. Ahora, noten ustedes que este algoritmo que es iterativo lo puede estar llamando al de aquí o al de aquí. ¿Se dan cuenta? Este puede usar a este proceso o al otro. Lo mismo, este proceso puede estar llamándolo a este o al otro. No tienen por qué ser iterativos los dos o recursivos los dos. Uno de ellos puede ser recursivo y el otro puede ser iterativo. No hay problema, no hay problema. En este caso, ambos algoritmos son lineales, o sea, todos los algoritmos, los 5 algoritmos de acá, son de ciclos lineales. Fíjense, ¿cómo sé que este es lineal? Porque usa un contador que va de 1 en 1, por eso sé que este es lineal. ¿Cómo sé que este es lineal? Por la misma razón. Fíjense, este es un contador que va de 0 a n, de 1 en 1, y este otro es al revés, va de n a 0 a 1, mejor dicho, ¿no? De n a 1 y también va de 1 en 1. Este va sumando de 1 en 1 y este va restando de 1 en 1. Igual va avanzando, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va avanzando de 1 en 1. Este está usando la hipótesis de tipo n-1. Este está usando la hipótesis de tipo n-1. Por eso sé que este es lineal y que este otro también es lineal, y por consecuencia lógica, estos algoritmos son cuadráticos, ¿no es cierto? Algoritmos cuadráticos, porque los dos procesos independientes son lineales. Lineal sobre lineal nos va a dar cuadrático. Ya a partir de aquí, que ya saben cómo bueno, estos son los algoritmos, ¿no? Que hay que analizarlo. Entonces vamos a construir los tiempos. Entonces, primero vamos a comenzar por estos algoritmos simples. Fíjense, son algoritmos lineales. Entonces, esto rapidito se le puede sacar el tiempo. Voy a hacer el método rápido. Ustedes a manera de práctica, como los algoritmos lineales los hemos visto ya hace 2 semanas atrás, ya ustedes lo pueden calcular con calma. Lo que sí queda claro, fíjense, es que este algoritmo, yo creo que queda claro de que tiene casos de estudio, ¿no? Es un ciclo y adentro hay un if. Entonces vamos a ver, el tiempo del algoritmo de burbujear n datos, de llevar el mayor al final de n datos, es igual a, en el mejor de los casos es que el if no se hace. Entonces vamos probando, este ciclo, ¿cuántas veces se va a ejecutar este ciclo solamente? Si a n le damos 1, 1 menos 1 es 0, ¿no es cierto? 0 menor a 0, falso, y se sale. Con 0, con 1 hace 0 veces. Si n vale 2, 2 menos 1, 1, 0 menor a 1, verdadero, hace ya una vez, entra, 1 menor a 1, falso, y se sale. Con 1 hace una vez, porque pregunta por lo menos, ¿no es cierto? Con 2 hace 2 veces, con 3 hace 3 veces y así sucesivamente. Entonces, esto se va a hacer n veces, esto se va a hacer n menos 1 y este n menos 1. Uno menos que este, ¿no es cierto? Si esto hace n, una n, 2n, 3n, menos 2, más 1, una n, 2n, 3n, esto va a salir así. 3n. 1, como este no es n completo, es n menos 1, y este también n menos 1, aquí como que hay menos 2, pero aquí hay una instrucción más que se hace, entonces eso es menos 1 solamente. 3n menos 1 en el mejor caso, y en el peor de los casos, una n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n. En el peor de los casos esto va a tardar 6n. Ahora, aquí hay un 1, con este 1 de acá se van a simplificar. Entonces,
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 6n menos 4 es lo que va a tardar este algoritmo. Entonces burbujear va a tardar entre 3n menos 1 en el mejor caso y 6n menos 4 en el peor caso. Como dije, ya ustedes lo van a calcular a detalle con sus tablitas y todo lo demás. Les cálculo rápido porque el objetivo de este tema no es analizar lineales, es analizar cuadráticos. Este es el que nos interesa analizar. Ahora, en la versión recursiva, burbujear recursivo para n, igual tiene mejor y peor caso. Entonces aquí hay, y el caso base, ¿no? Por supuesto. El caso base es 1, solamente 1, si n vale 0 o si n vale 1, ¿cierto? Y luego será 1, 2, más el tiempo de burbujear. 1, 2 más el tiempo de burbujear. En el mejor caso, a ver dónde está. Tengo 1 en el caso base y tenemos por el otro lado 1, 2, 2 más el tiempo de burbuja recursivo para 1 menos, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos 1, a ver, con ustedes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 más el tiempo de burbujeo recursivo. 5 más el tiempo de burbuja recursivo para 1 menos. Este es el mejor caso y este es en el peor caso. Bueno, luego ya habrá que reducir, ¿no? esas funciones, pero si mal no recuerdo esto lo hicimos ya, este algoritmo ya le calculamos el tiempo, entonces ya ustedes saben cuánto tarda realmente. Este es el que hicimos la semana anterior a la anterior, ¿cierto? Ah, no, la anterior semana nomás, ¿no? No, la anterior era logarítmico. El anterior, ya lo hicimos. Ya lo tienen el tiempo de este que lo hicimos. Y de este también seguramente ya lo hicimos así. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Fíjense, a partir de acá ya tenemos el tiempo de estos lineales, que ya ustedes saben calcularlo perfectamente, pero lo que necesitamos saber ahora es cómo calcular esta forma de algoritmos, este es recursivo y esto también. Bueno, este es recursivo y este es iterativo, en dos ciclos, en dos procesos, perdón, y aquí todo dentro de un solo proceso. Ahora, este le vamos a llamar la versión A de ordenar, esta es la versión A, el ordenar de la versión B, el ordenar la versión C, porque fíjense, los tres se llaman exactamente lo mismo, es para que tengamos una idea clara de cuál es cuál, ¿no? De cuál es cuál. Y ya saben cómo se hace acá. Enumeramos las líneas que contienen instrucciones. La 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, la línea 6, la línea 7, la línea 8, la línea 9 y la línea 10. Este algoritmo tiene 10 líneas de instrucción.
Bien, entonces comenzamos. Aquí hay un ciclo dentro de otro ciclo. Entonces, si seguimos el procedimiento, el paso 1 era enumerar las líneas, ¿no es cierto? El paso número 2 es a construir la tabla de conteo. O sea, hacemos nuestra tabla que ya sabemos que va a tener mejor y peor caso. Ya me desacostumbré a usar la pizarra digital. Entonces, el mejor caso, el peor caso. El mejor caso sería que no entre nunca acá, ¿no? Y eso es el vector está ordenado en forma ascendente, ordenado y en forma ascendente. Y el peor caso es que el vector está ordenado también, está ordenado pero en forma descendente, al revés, está ordenado al revés. Si está ordenado al revés, entonces este ciclo siempre va a ser el if, y en el mejor caso nunca se va a hacer. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, en el 3 tiene tres partes, ¿no? La primera parte dice cuente las líneas que están fuera del ciclo. Y hay una sola y es la línea 1. Esta es la única que está fuera del ciclo. La segunda parte dice cuente las líneas que están dentro del ciclo externo. Entonces, para hacer las cuentas voy a mirar primero, ¿no? Aquí hay un ciclo, pero lo que haga este ciclo, fíjense, dentro de este ciclo, no le afecta al otro. ¿A qué me refiero? Este ciclo trabaja con las variables i y n. Y dentro de este ciclo no toca para nada ni a i ni a n. Lo utiliza su valor, pero no lo cambia. Se puede estar en 500 fórmulas por aquí, pero mientras no cambie el valor de n ni de i, entonces lo que ocurre acá no le afecta a este ciclo. Este sigue siendo un contadorcito que va de uno en uno, empieza en uno y va de uno en uno hasta n, ¿no? De uno en uno hasta n. Entonces, esa primera observación, porque si aquí ocurre cambios con esas variables, entonces tengo que prestar más atención todavía. Por ahora este ciclo no le afecta. Ahora, ¿qué pasa con este ciclo que tenemos acá? Dentro de este ciclo están estas tres que son las que puede que se hagan o no, entonces, que son, perdón, las 5, 6, 7 y 8, que es las únicas que van a tener diferencias. Quiere decir que las líneas 5, 6, 7 y 8, ahí es donde vamos a encontrar la diferencia del mejor caso y el peor caso. No tiene por qué haber diferencias en las demás. O sea, lo que ocurra en las otras líneas es lo mismo para ambos lados. Ahora, la primera parte del tercer paso es hacer esto de acá, ¿no es cierto? Hacer esto, lo que está fuera del ciclo. La segunda parte es contar las instrucciones que están dentro del ciclo externo, y eso es la línea 2, la línea 3, y la línea 9, perdón, la 10, ¿no? La 9 es parte, pero la 10. 2, 3 y 10. Pero el 3 y el 10 están en secuencia, así que si esto hace 100 veces, el 10 también va a hacerse 100 veces. Entonces, solamente la 2 y la 3, y para eso hacemos otras tablitas, ¿no es cierto? Tabla de cálculo, así se llama, ¿no? Tabla de cálculo por deducción. Y esto consiste en probar varias veces.
y eso hacemos. Eso se prueba con la cantidad, ¿no? El parámetro siempre es la cantidad, o mejor dicho, la variable que se pone aquí es la cantidad. Y aquí vamos a calcular el tiempo de la línea 2 y el tiempo de la línea 3. Aquí no hay mejor ni peor caso, porque esas instrucciones siempre se hacen, ¿no? Las que puede que se haga o no se haga son las 6, 7 y 8. En realidad son solamente esas tres, digamos, ¿no? La 5 no está ahí. Son las 6, 7 y 8. Ahí es donde va a haber diferencia. La 5 no. Ahí me equivoqué. Probamos, ¿no? Vamos a probar qué pasa si tiene un dato. Ahí hacemos por este lado, ¿no? Vamos a ver si esto me sigue por acá. Complicado. Voy a hacerlo acá y después voy a pintar los palitos. Si n vale 1, entonces 1 menor a 1 falso se sale. Entonces, esto lo hizo una vez y el otro no. Palito y sin palito. Con N2, 1 menor a 2, verdadero, hace esto, a la vuelta, 2 menor a 2, falso. Entonces, la línea 2 se hace 2 veces y la 3 solo una vez. Con 3 datos, 1 menor a 3, verdadero, hace esto, 2 menor a 3, verdadero, hace esto, 3 menor a 3, falso. Y esto se hizo 3 veces. Y el otro se hizo 2 veces. Y con N4, entonces 1 menor a 4 va una vez, 2 menor a 4 van 2 veces, 3 menor a 4 van 3 veces, 4 menor a 4 falso, esto se hizo 4 veces. Y la inicialización esa solamente se hizo 3 veces. Conclusión, para un valor n cualquiera, está claro que la línea número 2 se hace n veces, mientras que la línea 3 se hace n menos 1. Y eso es lo que anotamos, ¿no es cierto? La línea 2 ejecuta n veces, se hace n menos 1, en el mejor y en el peor caso es lo mismo, n y n menos 1. El 4 no, porque ese es un ciclo, ese va a tardar más todavía. Entonces, lo mismo que el 3 se repite para la línea número 10. O sea que la línea 10 se hace n menos 1 también en ambos casos. Ahora hay que proceder, esta es la tabla de cálculo. Y ya están viendo para qué caso se utiliza la tabla de cálculo por deducción. Listo. Ahora, eso es la segunda parte del paso 3. La tercera parte que no se aplicaba antes era cuando había un ciclo dentro de otro. Es aquí donde se aplica. Y aquí es donde hacemos la tabla de cálculo exhaustiva. A ver. Ok. Esta tabla de cálculo se aplica al ciclo que está dentro del otro ciclo. Ciclo que está dentro del otro ciclo. Y aquí es donde necesito que presten mucha atención porque es una tabla horizontal parecida a la de deducción, pero no es igual, no es igual, por muchas razones. En esta prueba, en esta tabla de cálculo exhaustivo, ¿de acuerdo?
no hago varias pruebas, voy a hacer una sola prueba, una nada más, no son varias, una solita. Y aquí vamos a contabilizar las líneas 4, 5 y 6. Y aquí es donde necesito que le presten su atención. ¿Qué línea vamos a contabilizar? Dijimos la línea 4, la línea 5 y la línea número 6. 4, 5, 6. Las otras no. Entonces, esto está más fácil. Borramos esto. Bueno. Eso también. Bien, la clave está aquí. La variable que usamos en este lugar no es la cantidad de datos. Es la variable que controla a este otro ciclo. Este tiene como control J, digamos, ¿no? Como contador. J es el contador en este ciclo. Pero su control lo establece la variable I. Entonces, porque su límite depende de I. Entonces, I. O si quieren de otra forma, el contador del ciclo externo, esa es la variable que debo poner yo aquí. Ya no la cantidad de datos. La cantidad se pone en la tabla por deducción. En la tabla exhaustiva no va a ir la cantidad de datos, va el contador del ciclo externo. Ahora, aquí en esta otra tabla, estos son valores de prueba. Si n fuera 1, o 2, o 3, o 4, ¿no es cierto? Si el contador es de 1 en 1, ponemos 1, 2, 3, 4. Si va de 2 en 2, podemos poner 0, 2, 4, 6, o 1, 3, 5, 7. Y si va de mitad, ¿no es cierto? O el doble, entonces ya saben, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 7, 15, 31, o 2, 4, 8, 16, 32, 64. Potencias de 2, ¿cierto? Eso va variando según el algoritmo. Pero eso es acá. Acá no. Acá no me imagino valores. Aquí voy a poner los valores reales. ¿Qué valores tiene I? Y comienza con 1 y va aumentando de 1 en 1. Entonces aquí voy a probar con 1, 2, con 3, 4. Pero son los valores de la variable I, y para eso me fijo, comienza en 1, por eso va 1. Luego va a incrementar de 1 en 1, entonces. Después de 1 la variable I se va a volver 2, después se va a volver 3, después, o sea, va a ir cambiando de 1 en 1 debido al ciclo externo. Entonces, eso es lo que pongo acá. Si aquí este es igual a I más 2, entonces será pues 1, 3, 5, 7. Entonces son los valores de la variable I, repito. Aquí pongo los valores de la variable I del ciclo externo. Y esos valores están explícitos aquí en el algoritmo. Entonces aquí no hay, aquí medio me invento, digamos, ¿no? Como va de 1 en 1, entonces le pongo un dato, 2 datos, 3 datos. Esto es cantidad de datos. Esto no es cantidad de datos. Estos son los valores de ahí. Comienza con 1. Por este incremento se va a volver 2, luego se va a volver 3, luego 4, y esos son los valores que pongo aquí. Y voy a poner de 1 hasta dónde llega. Esto va a ir aumentando hasta llegar antes de n, porque cuando sea n se va a salir del ciclo. Entonces, esto va a ir subiendo hasta que de subir de 1 en 1 va a llegar hasta n menos 1, y luego va a ser n. Fíjense, son todos los valores de i. 1, 2, 3, 4 hasta n menos 1, y el siguiente incluso va a ser n. Va a llegar a ser n. Entonces digo, cuando i valga 1, va a entrar a este ciclo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces se va a hacer esto? Cuando i vale 1. Entonces vemos esto, 0, 0, n menos 1 es 1 menos 1, 0. 0 menor a 0 falso, se sale. Entonces esto se hizo una sola vez.
Y aquí lo anoto. Una vez, la línea 5 no se hizo nunca, y la línea 6, obviamente, tampoco. Estoy anotando resultados ya, ¿no? Y luego cambia la variable y vuelve por este ciclo, vuelve a entrar, y entonces esto se va a hacer de nuevo. Pero en esta ocasión ya ahí vale 2. Entonces, ¿cuántas veces se va a hacer la línea 4? Y vamos a contabilizar solamente el mejor caso, y después lo haremos para el peor caso. ¿De acuerdo? Ahorita, por ahora, el mejor caso. Entonces, en la próxima vuelta ya ahí vale 2, ¿no es cierto? Entonces, esto es un número cualquiera, pero va a llegar, ya no va a llegar a ver, esperen un ratito. Sí, voy a regresar atrás de nuevo. Vamos a hacer esto de nuevo porque si no... Si no, estamos mal aquí. Esta tabla llega hasta allá al final. Ok. Fíjense, este es n y vale 1, ¿no es cierto? Hasta n menos 1 va a ir a este contador. Desde 0 hasta n menos 1. Imagínense que n vale, por decir, 3. Este es mental. Este es mental, el trabajito que vamos a hacer ahorita. Como está empezando en ser, y n me imagino 5 por ahora, ¿no? Entonces, 0 menor a 4, porque 5 menos 1 es 4, ¿cierto? Me estoy imaginando que n vale 5. Entonces, 0 menor a 4 va una vez. 1 menor a 4 van 2 veces. De nuevo, 0 menor a 4 va una vez. 1 menor a 4 van 2 veces. 2 menor a 4 van 3 veces. 3 menor a 4 y 4 menor a 4. Recuerden, n vale 5. Entonces, esto se hace 5 veces. Si n vale 5, esto se va a hacer 5 veces. Y si n vale 10, esto se va a hacer 10 veces. Ya vamos sacando esas deducciones. Entonces, la línea 4 se hace la cantidad de veces que dice n, ¿no es cierto? N veces. Si la línea 4 se hace n veces, la línea 5, ¿cuántas veces? 1 menos. N menos 1. Y la línea 6, en el mejor caso, no se hace, o sea, 0. Listo. Esa es la cantidad de veces que se hace esto. Luego i incrementa y otra vez empieza de nuevo. Esta vez de nuevo. Pero no estoy haciendo la prueba de nuevo. Sigo en la misma prueba de hace rato, en la misma. Solo que aquí la i ya cambió y está entrando de nuevo a este ciclo. Pero va a ir ahora de 0 hasta n menos 2. Significa que va a ser una vez menos que antes. Cuando i valía 1, esto se hizo n veces. Ahora que i vale 2, que está disminuyendo el límite, entonces esto se va a hacer n menos una vez. Se va a hacer esto. N menos 1. Si la línea 4 hace n menos 1, la línea 5 va a ser 1 menos que eso, o sea, n menos 2. Y la 6 no se hace. Entonces, termina de dar estas vueltas y incrementa, ya vale 3 y volvemos de nuevo. Ahora con 3. Si con n menos 1 hacía n veces, con n menos 2 va a ser n menos 1, con n menos 3 va a ser n menos 2 veces. Está haciendo menos recorrido que antes. Esto va a ser n menos 2. Si la línea 4 hace n menos 2, la línea 5 hace 1 menos que eso, o sea, n menos 3. Y la línea 6 no se hace. Termina el ciclo y vamos con i incrementando. Ya i vale 4, ¿no es cierto? Cuando i vale 4, ¿cuánto se hace esto? 1 menos que hace rato. Hace rato era menos 2, ahora se va a hacer n menos 3.
Y si ese se hace n menos 3, entonces se hace n menos 4 el otro, y el otro nunca se hace. Y así sucesivamente hasta que en la última ocasión y llega a ser n menos 1, ¿no es cierto? Va a ir subiendo y de 1 a 2, 3, 4, va a llegar hasta n menos 1. Cuando llegue a ser n menos 1, aquí todavía pregunta si n menos 1 es menor que n, y eso es verdad. Como es verdad, hace esto. Pero y ya vale n menos 1. Aquí voy a hacer un garabatito. N menos y vale n menos 1. ¿Cuánto hace eso? N menos n es, n menos n se hace 0, ¿no es cierto? Y menos por menos da más, entonces aquí tengo 1 positivo. Entonces la pregunta aquí sería, todo esto se va a reducir a 1. Entonces 0 es menor que 1, es verdadero. 0 es menor que 1, es verdadero, entonces hace esto una vez, esto también. Luego 1 es menor que 1 es falso y se va a salir. O sea que la línea 4 aquí se hace 2 veces, mientras que este se hace una sola vez. Y por supuesto lo de adentro del if no se hace. Y con esto incrementa y ya vale n, ya toma ese valor de n. Entonces cuando y ya vale n, ¿qué pasa? Aquí regresa y pregunta n menor que n, y la respuesta es que es falso. Como es falso, se sale y fuera. Entonces no entra acá. Con I1 entra, con I2 entra, con 3 entra, con n menos 1 entra. Pero ya con n no entra a hacer este ciclo de acá. Por eso es que esa n de allí no se la toma en cuenta. Porque cuando I valga n, ya no va a entrar a hacer ese proceso. Hasta ahí solamente. Ahora tengo que calcular. En total, la línea 4, ¿cuánto tarda en total? Y aquí es donde, como dije, necesito que me presten otra vez atención. Cuando I valía 1, esto de acá tardó esta cantidad de veces, pero el algoritmo no acabó. Simplemente volvió a entrar de nuevo porque esto está dentro de otro ciclo. Entonces, cuando volvió a entrar I valía 2, y cuando I valía 2, esto se hizo todo esto, ¿cuánto? Esta cantidad de veces. Y luego con 3 hizo esto, entonces y esto y esto. Por lo tanto, la línea 4, ¿cuánto tarda en total? Lo que tardó la primera vez que entró a ese ciclo, más lo que tardó la segunda vez, más la tercera, más la cuarta, y así sucesivamente hasta la última vez. Entonces, en total, ¿cuánto tarda? Es la sumatoria. Fíjense, la sumatoria, si miro de derecha a izquierda, desde n menos 1, más n menos 2, más n menos 3, hasta 2. Y si lo miro desde la derecha, es la sumatoria de 2 más 1, 2 más 3, más 4, más 5, hasta llegar a n. Entonces, aquí lo voy a escribir al revés. La sumatoria es conmutable más n menos 1 más n. Ahora, nosotros sabemos que la sumatoria de números naturales comenzando desde 1, aquí no está desde 1, 1 más 2 más 3 hasta n, es n por n más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Esa sumatoria es n por n más 1, todo esto dividido entre 2. Sin embargo, como todo esto es igual a esto, y aquí no hay el 1, significa que ese 1 se pasó al otro lado, ¿no? Como menos 1. ¿Listo? Entonces, ese es el tiempo que tarda la línea número 4. N por n más 1 sobre 2 menos 1. ¿Cuánto tarda la línea número 5? Entonces, lo que tardó la primera vez, este tiempo, más lo que tardó la segunda vez, más lo que tardó la tercera, más lo que tardó la cuarta, y así todas las veces. Hasta la última. Y esa es la sumatoria, si lo leo al revés, de 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta n menos 1. Lo que sabemos que una sumatoria que empieza desde 1 hasta un valor es el último valor, por definición estamos haciendo esto, el último valor multiplicado por el sucesor dividido entre 2, ¿cierto?
entre 2. Y el último es 0. Nunca se hace. Ya tenemos el tiempo de la línea 4, la línea 5 y la línea 6. Ahora, esto de acá podríamos despejarlo. Sería n cuadrado sobre 2. Entonces esto sale n cuadrado sobre 2 más n sobre 2, ¿no es cierto? N por n cuadrado sobre 2 más n sobre 2 menos 1. Y la línea 5, ¿cuánto tarda la línea 5? N cuadrado sobre 2 menos n cuadrado sobre 2 menos n medios. Directamente, ¿no? Y la línea número 6 no se hace, que es 0. No se hace tampoco, no se hace la 6, tampoco la 7 y tampoco la 8. ¿Qué hay con la 9? La 9 va a tardar lo mismo que la línea 5. N cuadrado sobre 2 menos n sobre 2. Y así calculamos el tiempo del mejor caso. En el peor caso tienen que hacer otra vez esta misma tablita, pero considerando que sí va a entrar al if. Entonces se van a dar cuenta que la línea 4 es lo mismo, la línea 5 es lo mismo, y lo que va a variar es que la línea 6. Si hacen la prueba, háganlo ustedes, la tabla del peor caso. Háganlo a manera de practicar. Pero como dije, van a lograr encontrar que la línea 4 es lo mismo, es n cuadrado sobre 2 más n sobre 2 menos 1. Y que el if se hace la misma cantidad de veces, n cuadrado sobre 2 menos n medios. Y como eso sí es verdad, entonces se hace la 6, y todas las veces que el if pregunta, todas las veces es verdadera, entonces va a salir el mismo tiempo. Y la 7 lo mismo. Y la 9 lo mismo que la línea número 5. En realidad les dije lo que tendría que ser diferente, tenía que ser las 6, 7, 8, porque esas son las que sí se hacen o no se hacen. Las 5 no debería estar ahí. Para evitar confusiones, lo voy a borrar y lo vamos a pintar de nuevo. La diferencia está únicamente por aquí. Ahí en esas 3 está la diferencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el tiempo que tarda el algoritmo de Bubble Sort para ordenar n datos es ¿cuánto? En el mejor de los casos, ¿va a tardar cuánto? 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que le dije? Con recorridos crecientes o decrecientes van a ver, en los cálculos van a aparecer estos sobre 2, las mitades, ¿no? Mitades. Entonces, 1, 2, 3 mitades. Como es un número impar, así que va a quedar nomás eso. 3 medios de n al cuadrado. ¿Qué pasan con las n? Aquí en mitades voy a contar. Una mitad menos una mitad se van a anular. Aquí hay 2 mitades. 2 más 2 son 4 mitades. Con estas son 5. Y con estas 2 mitades son 7. 7 enteros. 7 medios de n. Le restamos 2 mitades. De esos 7 quedan 5. Entonces, más
5 medios de n. ¿Qué hay con las constantes? Más 1, menos 1 simplifica. Menos 1 por acá y menos otro por acá, ya son menos 2. Menos 2. Eso es en el mejor caso. En el peor caso, ¿cómo va? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitades de n cuadrado. 6 mitades de n cuadrado. O sea, son 3 enteros. Esta es la parte que les decía que no le sale mitades siempre y cuando sea par. Como era par, 6, se simplifica con el 2. ¿Qué hay con las n? Aquí 2 mitades, 4 mitades, 5 mitades, 5 más 2 son 7 mitades de n positivo. Las negativas hay 1, 2, 3, 4, 5. 7 mitades positivo, 5 mitades negativo, 7 menos 5 hacen 2. 2 mitades hacen un entero. Más n. Ahora, constante 1 menos 1 se hace 0, queda menos 1 por acá y menos otro, menos 2. Entonces, este algoritmo va a tardar entre 3 medios de n al cuadrado más 5 medios de n menos 2 hasta 3 enteros de n cuadrado más n menos 2. Ese es el tiempo que tarda este algoritmo de ordenamiento de burbuja en su versión de un ciclo dentro de otro ciclo. ¿No? La versión de un ciclo dentro de otro ciclo. ¿Ok? Esto por medio de tablas, ¿no? Por medio de tablas. Ahora, este es el inciso A, para recordar, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahora vamos a ver qué pasa con el inciso B. Les recuerdo, ¿no? Paso 1, enumerar. Paso 2, construir la tabla. Paso 3, llenar la tabla. Primero, parte 1 del paso 3, las instrucciones fuera del ciclo. Segunda parte, el ciclo externo. Tercera parte, el ciclo interno. Para el ciclo externo se hace esta tabla. Para el ciclo externo se hace esta otra tabla que es diferente de esta. Aquí pruebo 4 veces. Aquí no estoy probando 4 veces. Estoy probando una sola vez, pero como no me alcanza, entonces digo, bueno, y así sucesivamente hasta llegar acá. Pero una sola vez he probado este algoritmo, no hartas veces, una sola vez. En cambio aquí son varias. Aquí hice la prueba, terminamos. Otra vez y otra vez. Pero aquí no terminé, porque ahí sigue aumentando. Cuando llegue aquí tampoco termina. Termina cuando llega acá, solo que cuando i vale n, no hace eso. Cuando i, aquí es donde incrementa y se vuelve n. Cuando vuelve por acá, da falso y ya no entra. O sea, ya estas instrucciones de acá ya no se van a hacer. Por eso ya esa no se toma en cuenta. Si quieren esa, incluso hasta la tachamos, porque para evitar confusiones, ¿no? Y llega a tener el valor de n, pero no se ejecutan estas instrucciones. Y así. Ahora veamos esta otra forma. Esta es la versión B, ¿no es cierto? A ver, la versión B. Esta está facilito. Fíjense, aquí esto es la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. Solo hay 4 líneas. Y por eso yo recomiendo que lo hagan en esta versión. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué está el profe dibujando 2 columnas como si fuera mejor caso, peor caso? Y la respuesta es que sí hay casos de estudio acá. ¿Por qué hay mejor caso y peor caso? Porque este algoritmo depende de otro. Y ese otro tiene casos de estudio. Entonces,
tengo que probar este algoritmo yendo a su mejor caso de él, y tengo que probar este algoritmo yendo a su peor caso de él. Entonces, el mejor caso del algoritmo de ordenar, que cada vez llama a burbujear, es que vector ordenado en forma ascendente. Y el peor caso es el vector ordenado en forma descendente. Porque en el mejor caso no tiene que mover un solo dato, y en el peor caso los tiene que mover toditos todo el tiempo. Bien, contamos ya, empezamos a trabajar con el mejor caso. Pero antes de hacer eso necesito algo. El tiempo del otro. Esto necesito. Voy a ver si lo puedo copiar ese. Quizás sí, nos lo llevamos para aquí abajo. Ahí. En base a eso. Entonces, vamos a calcular el tiempo de este algoritmo. Primero las instrucciones que están fuera, ¿no es cierto? Y las instrucciones que están fuera, paso 1, numerar. Paso 2, hacer la tablita. Paso 3. El paso 3 tiene tres partes. La parte 1, las instrucciones que están afuera del ciclo. 1 y 1. La parte 2, el ciclo. Entonces este ciclo se hace facilito, digamos, ¿no? Por cálculo deductivo. Tomamos a n, si n vale 1, 1 mayor a 1 falso y se sale. O sea, con 1 hace 1. Si n vale 2, 2 mayor a 1 verdadero, 1 mayor a 1 falso y se sale. Con 1 hace 1, con 2 hace 2. Si n vale 3, 3 mayor a 1 va una vez, 2 mayor a 1 van 2 veces, 1 mayor a 1 van 3 veces. Entonces, la línea 2 se hace n veces, ¿no? O sea, lo que valga n es la cantidad de veces que se hace la línea número 2, n veces. Ahora, la línea 4, si el 2 se hace n, la 4 se hace n menos 1. Ahora, el 3, ese ya depende, ¿no es cierto? Porque el 3 varía su tiempo de acuerdo con esto. Entonces hay que construir la tabla. Esto lo pueden hacer haciendo la tabla por deducción, pero ya es muy simple ese cálculo, pero ustedes lo pueden hacer. El ciclo externo, que es este de acá, el ciclo externo se calcula por deducción. Ahora, el ciclo interno se calcula haciendo la tabla exhaustiva. Eso aplica cuando hay un ciclo dentro de otro, o cuando tengo un proceso dentro de un ciclo, ahí también se aplica la tabla de cálculo exhaustivo. Y les vuelvo a repetir esta parte porque esta es la que estamos aprendiendo ahora, ¿no es cierto? Este es para la línea 2 y la línea 3 en el mejor caso. Ya ustedes lo harán para el peor caso. ¿Qué se pone? Aquí la variable que controla el ciclo. Y esa variable se llama i acá también. I es la variable que controla el ciclo. Debía haberlo hecho con n, pero como dije, no quiero que se me confundan porque luego se me enredan y acaban haciendo cosas raras. Si quieren, el contador del ciclo externo, para mí, para nosotros este es el ciclo externo, el único ciclo que hay. ¿Y sus valores en qué comienzan? Comienza con n. Y va a ir disminuyendo, como se puede apreciar acá.
Entonces su primer valor va a ser n, su siguiente va a ser n menos 1, porque va siendo 1 menos. Su siguiente valor va a ser n menos 2, y así se ve que va disminuyendo hasta dónde va a llegar. Hasta que llegue a ser 2. Con 2 esto todavía es verdadero. Y después de 2 es verdadero, hace esto, se va a volver 1. Pero cuando esto se vuelva 1, esta instrucción se va a hacer y se va a salir. De hecho, aquí la única línea que vamos a contar es la línea 3, no la 2 ni la 4, porque la 2 y la 4 ya están contadas. Solo es la 3, el procesito en cuestión, nada más que él, el que vamos a contar. Cuando sea 2 mayor a 1, verdadero, va a hacerlo todavía. Pero cuando este valga 1, 1 mayor a 1, falso, ya no se va a ejecutar la línea 3, ¿me entiende? Entonces aquí vamos a calcular el tiempo de la línea 3 en el mejor caso y el tiempo de la línea número 3 para el peor caso. 2 veces vamos a hacer la prueba. Entonces comencemos. Cuando i vale n, ¿de acuerdo? Cuando i tiene el valor de n, entra acá. Llama a este proceso. ¿Cuánto tarda? Y para eso me voy aquí a donde dice mejor caso. No sé por qué no copió la m, pero bueno. Dice, esto tarda el triple del parámetro. ¿Qué parámetro se le está enviando i? ¿Cuánto vale i? Ahorita i vale n. Entonces, esto dice, va a tardar el triple de lo que valga el parámetro. El parámetro es n, entonces el triple de eso. Pero no es solo el triple de eso, sino el triple de eso menos 1. Hasta aquí no se ve muy raro, está bien. Listo. Lo llama al proceso, tarda ese tiempo. Después que tarda ese tiempo, i disminuye y este ciclo lo vuelve a llamar de nuevo. Pero ya no lo llama con el mismo valor. Ahora i vale esto de acá. ¿Qué dice esto? Dice el triple del parámetro. Eso significa. Entonces, como el parámetro de i ahorita es este valor, entonces el triple de eso y 1 menos todavía. El triple de eso menos 1. El triple del parámetro menos 1. Luego i disminuye y lo vuelven a llamar. Y disminuye, ahora este es el valor de i. Y lo llaman a ese proceso. ¿Y ese proceso cuánto va a tardar? Ese proceso cuánto va a tardar? Otra vez, aquí vamos a la definición de tiempo, no a este de acá. Va a tardar el triple del parámetro, que ahorita es n-2. El triple del parámetro y menos 1. Y así sucesivamente, lo vuelve a llamar, lo vuelve a llamar, lo vuelve a llamar, lo vuelve a llamar, y así sucesivamente. Y así hasta que esto se vuelve 2, porque de ir disminuyendo va a llegar a 2. Como 2 es más que 1, lo vuelve a llamar. Pero ahorita el parámetro es 2, ¿no es cierto? ¿Y cuánto va a tardar ese proceso? Y ya lo tenemos claro. El triple del parámetro. El parámetro es 2. Y eso, 1 menos. Triple del parámetro menos 1. Luego de hacer esa llamada, y disminuye, ya va a valer 1. Pero como ven, 1 mayor a 1 es falso. Fin del ciclo y se acabó. Ahora sí se acabó el algoritmo. Ahora tenemos que deducir cuánto tarda. ¿Cómo vamos a saber cuánto tarda la línea 3? Esta en total. La primera vez que lo llamamos tardó ese tiempo, pero no acabó, ¿no es cierto? Se volvió a llamar con este otro parámetro, entonces más lo que tardó la segunda vez, o sea, la segunda vuelta, más lo que tardó la tercera vuelta, más lo que tardó la cuarta, la quinta y así hasta la última vez. Todo eso. Ahora, ¿a qué es igual todo eso? Aquí voy a asociar los menos 1 por un lado, menos 1, menos 1, menos 1 aparte, y esto otro por otro lado. Ese cálculo lo vamos a hacer aquí abajito. Aquí abajito lo vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué tengo por un lado? 3n, ¿no es cierto? Los menos 1 los vamos a apartar. Más,
3n menos 1 más el triple de n menos 2, más, y así sucesivamente hasta el triple de 2. Por otro lado tengo menos 1, menos 1, menos 1, y así sucesivamente menos 1. Sigamos. De aquí podemos factorizar el 3. Si factorizo el 3, ¿qué tengo aquí? N más n menos 1 más n menos 2 más, y así sucesivamente. Como he factorizado el 3, aquí tengo 2. Y acá por este lado tengo, ¿cuánto menos 1? Si sacan cuentas, aquí hay un menos 1. Si esto fuera desde 1 hasta 1, entonces habría 1, un menos 1 aquí, otro 2 menos 1, 3 menos 1, 4, y hasta aquí habrían n menos 1. O sea que el menos 1 estaría n veces, pero no hay el 1. Empieza desde el 2, entonces no son n veces, son 1 menos que n menos una vez el menos 1. El menos 1 se repite n menos 1 veces, no n veces, n menos 1, porque no hay el 1 aquí. Y ya está. Sigamos con esto. Esto ya es matemática. Ahora, esta sumatoria ya la conocemos, la sumatoria de 2 más 3, así de 1 en 1 hasta llegar a n, sabemos que n por n más 1, todo eso sobre 2, menos 1, ¿cierto? Ya está. Este es menos 1 por n, menos n, menos por menos da más, 1 por 1, 1, ¿cierto? Ya está. Esto es así. Ahora hacemos propiedad distributiva, el 3. Entonces vamos a tener 3 medios de n por n menos 1. Estamos por n más 1, perdón, ¿no? N más 1. Menos 3 menos n más 1. Me avisan si me equivoco en alguna parte. Distribuimos acá, vamos a tener 3 medios de n al cuadrado más 3 medios de n, ¿no es cierto? 3 medios de n al cuadrado más 3 medios de n, menos n menos 2. Finalmente tenemos 3 medios de n al cuadrado, 3 medios de n, y aquí son 2 medios, ¿no? Un entero son 2 medios. 3 medios menos 2 mitades hacen 1 medio de n, o media n. Y menos 2. Entonces, la línea 3 tarda, como dice ahí, 3 medios de n al cuadrado más n medios menos 2 en el mejor caso. Ya ustedes verán el peor caso, eso ya les queda a ustedes por completar. Es esta tablita nada más, ¿no? Y los cálculos lo pueden hacer también a un lado. Entonces, aquí esos cálculos están ahí. Terminemos. Entonces, decimos nosotros, el tiempo que tarda burbuja sort, para ordenar n elementos es igual a, en el mejor caso, 3 medios de n al cuadrado. 3 medios de n al cuadrado. 2, 4, porque un entero son 2 mitades, ¿no? 2, 4, 5 medios de n. Más 5 medios de n, menos 2. Porque más 1 con el menos 1 de abajo se van a, con se simplifican.
Entonces queda menos 2. ¿Le ven algo interesante? Ingeniero, ¿ese algoritmo Bubble Short es un algoritmo de recursión o No, es... ¿no lo ves? Si tiene un while ahí, no, ¿cómo puede ser recursivo? Ah, es que me confunde. Pensé que usted se confundió. Burbujear es igual a Bubble Short. Pensé que así lo hizo. No. Ya, Este ya. es Bubble sort es el algoritmo de ordenar. Y burbujear es el otro algoritmo. El que, de hecho está aquí, lo copié de acá, vean, ¿no? Ah, Este bubble sort es el que copié abajo y este es el tiempo de burbujear. Lo que tarda burbujear en la versión iterativa es este que calculamos en modo rápido, ¿no es cierto? 3n menos 3n menos 1 hasta 6n menos 4. Este es el que ustedes deben tomar en cuenta. de ahí sacó. Ah, ya, ya. Claro. Por eso esta es la versión B, ¿no es cierto? La versión B. Entonces, aquí está, esta es la versión A, que es el doble ciclo, y esta es la versión B, que está llamando a burbujear y ya está calculado el tiempo de burbujear y ese hemos usado para hacer este cálculo. Y lo interesante, miren, 3 medios de n al cuadrado, 3 medios de n al cuadrado, más 5 medios de n, más 5 medios, menos 2. La versión de doble ciclo tarda ni uno más y ni uno más, exactamente lo mismo que la versión con un proceso que llama al otro. ¿Sí? Fíjense, mejor caso, peor caso, tarda lo mismo. Ahora, es casualidad que tarde lo mismo. Podría ser que tarde un poquito más, poquito menos, pero no va a ser muy diferente. En este caso sí salió que tarda exactamente lo mismo. Exactamente, ¿no? Fíjense. Entonces, eso me sirve para decirles que no hagan ciclos dentro de ciclos, se complican. A escribir estos algoritmos son más complicados, uno se enreda más. En cambio aquí hasta más fácil de entender. Lleva el mayor al final de toditos, luego lleva el mayor al final menos el último, menos el penúltimo y así va retrocediendo. Es más fácil de entender el algoritmo así que el algoritmo en doble ciclo. Es mucho más fácil de entenderlo y más fácil de hacerlo incluso. Y para calcular también, digamos, ¿no? También. Y fíjense que se hace tabla de cálculo exhaustivo cuando hay un ciclo dentro de otro, tabla de cálculo exhaustivo, y también cuando hay un proceso dentro de un ciclo. Un proceso dentro de un ciclo o un ciclo dentro de un ciclo. En ambos casos se hace la tabla de cálculo exhaustivo. Vean por este lado, la línea 4, la del while, tarda la sumatoria 2 más 3, hasta n, de 2 a n, ¿no es cierto? Y es casualmente lo mismo que tenemos aquí. Solo que va de n a 2, o de 2 a n, que es igual. La misma sumatoria. Esta es la misma sumatoria de aquí. Claro que aquí estaba simple, sueltito, ¿no? Y aparte está este otro lado. Pero igual al final acabó tardando lo mismo. Ingeniero, en la tabla de cálculo exhaustiva de Bubble Short del inciso B, ese 2 es hasta que i sea igual a 2, ¿verdad? Claro. Ya. Si No se digamos, olvide que comienza con n y va disminuyendo. Y digo, va a llegar a 2 porque con 2 todavía hace la llamada. Y cuando haga la llamada va a tardar ese tiempo, ese proceso. Pero después se vuelve 1 y cuando vuelva 1, esto da falso y se sale. O sea, ya no entra acá. Como ya no entra, no nos interesa. No es que i no llegue a ser 1, va a llegar a ser 1, pero cuando llegue a ser 1 no va a entrar y ese ya no nos interesa. ya. Eso era mi duda. Gracias, ingeniero. Ok. Bueno, eso es todo por hoy entonces. La otra parte ya queda pendiente, ¿no? Eso lo pueden complementar. En realidad todo esto ya les explico en el video para que ustedes lo analicen con más calma, digamos, ¿no? Este es el recursivo. Este de acá ya lo hemos calculado, ese ya lo tenemos. Lo que nos falta es calcular esto, la versión recursiva. Y ese se hace con otro método, ¿no? Ahora, aquí hay dos procesos. Ahí espero que hayan visto las lecciones. En las lecciones está ese video. Ahora, Freddy me pregunta, ¿qué pasa si el tiempo es negativo? Si el tiempo es negativo, nos lanzamos al éxito y nos vamos por un premio Nobel en informática, ¿no? Porque habríamos descubierto cómo regresar en el tiempo.
Recuerden, este es tiempo. Si sale negativo, quiere decir que lo que debía haber tardado 1 hora, ya terminó hace 1 hora atrás, digamos. Si logran escribir un algoritmo que el resultado, o sea, que lo echen a correr el proceso y que terminó, o sea, ahorita le doy enter, pero terminó ayer, digamos. ¿Me entienden? Le di enter ahorita y el algoritmo terminó ayer. Eso significa que salga negativo. En resumen, si a usted le sale negativo el tiempo en alguna parte, algo está haciendo mal. Ahora, ojo, no puede salirle negativo aquí en el cálculo final. Pueden salir valores negativos en alguna parte, en medio de los cálculos. Aquí, como acá, ¿no? hay números negativos, ¿no? -1, -1. O sea, como parte de los valores de los cálculos pueden salir números negativos. En el resultado final hay un número negativo. Pero al final esto no puede salir. Miren, denle un valor de 1 a n y de seguro al restar va a salir un número positivo. Entonces no hay manera de que salga negativo. En los cálculos sí van a aparecer números negativos, es correcto, pero no pueden aparecer números negativos al final. O sea, no puede salir 3 medios, puede salir 5 medios negativos, pero el n cuadrado sigue siendo un número mayor que el n. Entonces, cuando se hace el cálculo final, no va a salir negativo. Entonces, si pues, fíjense, a n al cuadrado más bn más c, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de tiempo. C puede ser negativo, sí. B puede ser negativo, sí. A puede ser negativo, nel. No puede. Porque si este es negativo, ya estamos diciendo que, como dije, le doy enter al algoritmo ahorita y se terminó de ejecutar ayer. Eso no puede suceder. Ahora, los números negativos, ¿qué significan? Es como decir, de aquí a 3 días va a terminar, digamos. Le doy enter ahorita de aquí a 3 días. Pero también podría decir de aquí a 3 días más 1 hora. O de aquí a 3 días más 2 horas. Pero también puedo usar los 3 días como referencia. Puedo decir, va a terminar de aquí a 3 días menos 1 hora. ¿Me entienden? De aquí a 3 días menos 1 hora. Pude haber dicho de aquí a 2 días más, disminuyéndole, ¿no? A la cantidad. De aquí a 2 días más 23 horas, ¿no? Pero puedo tener una referencia más adelante retrocediendo. Digo, de aquí a 3 días menos 1 hora. De aquí a 3 días menos 2 horas. Pero sigue siendo al futuro, no una referencia al pasado. ¿Ok? Bien, la otra pregunta es del primer parcial. Sí, se los voy a publicar, denme hasta el fin de semana para, porque tengo que pasarlos a Excel y de Excel ya para podérselos publicar, ¿de acuerdo? Entonces sí, los voy a publicar en la plataforma. El segundo parcial está en la plataforma también. Todos los exámenes, todas las fechas de exámenes están en la plataforma. Desde el primer día de clase están ahí. ¿Y se mantiene la fecha? Sí, porque el segundo parcial es cuando terminemos la unidad 2 y eso va a ser en noviembre. Y este paro no va a durar más de 2 semanas. No va a durar más de 2 semanas, eso se los aseguro. Directo al parcial, entonces va a ser, si termina el paro. Más o menos, pero yo estoy calculando que esto va a terminar este fin de semana. Así que la otra semana nos vemos ya haciendo cálculo de algoritmos n-logarítmicos. Bien, Freddy me dice, para n igual a 0 da negativo. Sí, ahora sí, hay una otra parte. ¿Se acuerdan que cuando entramos a esta unidad les di una tarea? Leer los primeros 4 capítulos de ese librito, ¿no es cierto? Leer los primeros 4 capítulos. No los han leído, me doy cuenta que no los han leído. Léanlo, tienen que acostumbrarse a leer libros, jóvenes. Yo lo que les explico es un resumen.
Los libros contienen toda la información. Yo apenas puedo resumir y trato de darle algunas pautas, pero recuerden que es el resumen del resumen lo que estoy haciendo. Entonces, ustedes tienen que aprender más cosas, más completo, más conceptos tienen que aprender. Y eso en el libro. Bueno, lo que yo no les comenté, y eso en el libro lo dice, es que el tiempo, calculamos una función de tiempo, ¿no? Construimos una función de tiempo. A esa función de tiempo hay que ponerle un dominio. Es una función de tiempo como cualquier función de matemáticas tienen un dominio. El dominio inicial son el conjunto de los números naturales, no enteros ni reales, porque no trabajamos con cantidades negativas, no procesamos con menos 20 datos, no procesamos al debe, digamos, ¿no? Te debo el proceso de 20 datos, no hay eso. Entonces, procesamos cantidades positivas, tampoco voy a procesar 10 datos y 3/4, tampoco, ¿no? Con decimales. Entonces, por eso son números naturales, en principio, el dominio de la variable de cálculo. Pero ese dominio casi siempre se aplica desde cero, casi siempre, no siempre. Entonces, lo que pregunta Freddy tiene que ver justamente con esto de acá. Es decir, esta fórmula de tiempo es válido, y eso se debería hacer, que yo no lo hice para todo X, no es para todo X, para todo N. Para todo N, donde N es mayor a 0. O sea, de 1 en adelante aplica. De 1. ¿Entienden? De 1 en adelante. Y todavía hay que ver, ¿no? Me estoy agarrando de N vale 1, entonces sería 5 medios, menos 4 medios, y hace 1 medio, ¿no es cierto? Entonces ya sale un número positivo. Más los 3 medios del lado izquierdo, 3 medios más 1 medio, ya son 4 medios y ya son 2. Entonces va a tardar 2 instrucciones, y aquí clarito quedan cuáles son las dos cuando n vale 1, mire. Esta y esta son las 2 instrucciones y se sale. ¿Me entienden? Una y una son 2. Y chao, con n1. Con n0 no entra al cálculo cuando n vale 0, porque igual hace 1, 2 y chao. Son como que los dos casos base, digamos, ¿no? Más o menos, pero esto no es recursivo. Ya con n2, ¿hace cuánto con n2? 2, aquí va a ser una vuelta, ¿no es cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, más lo que está de burbujear. Y eso es lo que van a acabar encontrando con esto de acá. Entonces, es muy bajos. Y ahí habría que calcularle el dominio de esa función. De entrada, el dominio son los números naturales, o sea, desde 0 en adelante. Pero para este caso en particular, porque tiene que ver, fíjense, desde 1 para adelante, ¿no es cierto? Entonces, mayor a 0. Si quieren, claro, mayor a 0, de 1 en adelante, de 1, 2, 3 o más en adelante. Que esto debiera ser parte también. O sea, la función de tiempo es tal para valores de n a partir de tal. En otras palabras, el dominio, explicando cuál es el dominio de la variable de cálculo. Tal vez esa parte, esa parte sí faltó, ¿no? Yo lo hice, no lo puse ahí, pero ya que lo notó el compañero, valga la explicación. Ok, bien, estuvo interesante, más que todo por las preguntas que hacen, compañeros, ¿no? Eso lo hace interesante las clases, significa que estamos prestando atención, y si hay dudas, bueno, para eso es que estamos acá, ¿no? Para responder esas dudas. Ok, no se olviden, les he dejado, se supone que yo como estamos en paro, no debo pasar clases. Yo solamente estoy aclarando dudas, no estoy pasando clases oficialmente, pero no les puedo prohibir aprender, ¿no es cierto? Y en ese sentido, las lecciones de esta semana están en la plataforma, las pueden ver con calma. Los ejercicios, hay ejercicios en la plataforma también, para que ustedes los vean. Entonces, yo no puedo prohibirles ver, digamos, ¿no? Para aprender lo que teníamos que aprender esta semana.
Las tareas es como parte de su aprendizaje. Uno entiende mirando, pero haciendo es que uno aprende. Entonces, practicando los ejercicios, van a aprender. De hecho, los ejercicios de la semana anterior les he ampliado el tiempo para que lo puedan hacer hasta esta semana. Hasta el domingo les he dado. Y para los ejercicios de esta semana tienen hasta el viernes nomás, o sea, hasta mañana. Entonces, practiquen jóvenes, practiquen, es la única forma de aprender. ¿Ok? Voy a hacer una cosilla más, les voy a pasar lo que hicimos hoy en la pizarra, se los voy a pasar.